3476. Bueno, vamos a hablar ahora, yo lo decía al principio, me da la sensación que se va a convertir en uno de los temas del día y de las próximas semanas, que tiene que ver con el transporte, el interurbano, el que funciona en Chubut como en otras provincias, no solo por los nuevos valores que van a regir a partir de lunes, ese es un tema que se va actualizando, sino también por el fondo compensador. Hoy a la mañana, lo decía, desde las cámaras empresarias relacionadas con el transporte aquí en Chubut, nos confirmaban que se termina el subsidio nacional, este fondo compensador. Bueno, y queremos hablar justamente sobre este tema y está en línea con nosotros Jennifer Contardi, es subsecretaria de Autotransporte Terrestre de la provincia. Jennifer, ¿cómo estás? Federico y todo el equipo te saluda. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, Jennifer, gracias por el contacto. Y para, brindar mayor información sobre este tema que yo, ahí introducía, ¿no? Sobre, ¿se terminó el subsidio nacional? ¿Esto es así definitivamente? Sí, correcto. Lamentablemente ya nos informaron oficialmente que el subsidio nacional al Fondo Compensador del Interior del país se elimina la prórroga que estaba en el presupuesto, deja de existir, por lo cual las empresas van a perder una fuente de compensación tarifaria importante que nosotros desde la provincia salimos a sustentar por orden del gobernador, quien nos encomendó que garanticemos el transporte. Ya hace meses que estamos haciendo aportes y un gran esfuerzo fiscal, porque si bien se oficializó hace poco, ya hace meses que dejamos de percibir esos fondos, pero todavía no se tenía la comunicación oficial. Claro, porque en algún momento, y si hablamos de 2023, se hablaba de que había algún retraso que había que ver cuando se ponía en línea el gobierno nacional o con las nuevas autoridades asumidas en las diferentes áreas, pero ahora la información es que se ratificó que no va a haber más fondo compensador ni subsidio nacional para el interior del país. Lamentablemente sí, es una noticia terriblemente negativa para el federalismo, la conectividad del interior del país, para los pueblos, para la comunidad. Desde la provincia estamos haciendo todo lo posible para que ese impacto en la tarifa sea el menor posible. Hace ya meses, en realidad desde que asumimos que estamos haciendo un gran esfuerzo fiscal mes a mes para que impacte lo menos posible en el bolsillo de los usuarios. Sí. Ahora, decime, Jennifer, ¿cuánto era ese aporte o cuánto representaba dentro del esquema que tenían las empresas de transporte? ¿Cuánto es el subsidio nacional? Si era, no sé, un 30% y después se dividía en el municipio y la provincia. ¿Cuánto era la magnitud, de ese subsidio nacional que se bajaba? Y variaba según cada empresa, pero iba entre un 20 y un 50% dependiendo de la empresa. Ah, o sea, elevado. Era mucha la representatividad que tenía ese subsidio. Correcto. Bueno, ¿y cuánto cuál era el desembolso anual que se hacía para la provincia en base a este subsidio y que ahora se va a perder definitivamente? Anualmente eran casi 3.000 millones de pesos. Ah, muchísima plata. Sí. Muchísima plata. Es decir, estos 3.000 millones de pesos se borran automáticamente y la pregunta que queda ahí flotando, ¿cómo se va a paliar eso? Tarifa, ¿se va a hacer cargo la provincia? ¿Cómo se va o también puede complicar a algunas empresas del interior, me imagino, Jennifer? Sí, bueno, en realidad la provincia ya viene absorbiendo esa quita desde diciembre, porque cuando asumimos ya había un retraso, el cual la provincia tuvo que compensar para darle una respuesta a las empresas, pero para garantizarle el servicio a los usuarios sin afectar directamente el poder adquisitivo. Así que ya venimos aumentando el subsidio hace varios meses, siempre con el fin de compensar la tarifa, porque esto es importante que se entienda que el subsidio no es para la empresa, sino que es para el pasajero, porque lo que hace es reducir el valor de la tarifa. Sí. Nosotros lo que hacemos es cálculo de cuánto debería valer la tarifa y se subsidia para que la tarifa se pueda mantener en un valor lo más accesible posible al pasajero chubutense y poder seguir garantizando la conectividad en nuestros pueblos, que es lo que más nos importa y el gobernador es lo que nos encomienda todo el tiempo, garantizar la conectividad para que la gente vaya a la escuela, pueda tener educación, para que los docentes puedan llegar a las escuelas a un precio accesible, para ir al médico, para todo tipo de fines.
Sí. Bueno, ¿y cómo va a seguir esta cosa? Porque el lunes ahí decíamos nosotros, más allá de todo que vos me contás y del esfuerzo fiscal que se hace de la provincia, va a haber algunos aumentos o nuevas tarifas, cuadros tarifarios del transporte interurbano, Jennifer. Sí, la realidad es que la tarifa que teníamos que aplicar era casi el doble de aumento, pero compensamos para llegar al número lo más bajo posible, que van a ser los números que van a impactar el lunes, y ya lo habíamos hecho con otras empresas en marzo, que también se había compensado con subsidio y se había destinado la menor carga a tarifa, y ahora hicimos con el resto que no habían sido compensadas en marzo. Ahora, ¿la provincia cuánto está poniendo mes a mes para aportando para el funcionamiento de las empresas y también tratar de balancear toda esta ecuación del servicio? Más de 600 millones de pesos por mes. Más de En subsidio, sí, y en TEC, que es el transporte educativo gratuito, aproximadamente 300 millones de pesos. Está bien. Ok, entonces, vamos al primer dato. Más de 600 millones de pesos al mes. Vos me decías, claro, este es el total, ¿no? Porque yo te preguntaba solo para paliar la falta del subsidio nacional, cuánto se ponía, porque me imagino que ese es el total, ¿no? Que vos me decís estos 600 millones. Sí, el total. Y por la falta del subsidio nacional, más de 150 millones de pesos por mes. Más de 150 millones de pesos por mes. La pregunta que surge acá es, ¿cómo lo va a bancar la provincia también, no? Porque a esto que pasa con el transporte, también pasa con el incentivo docente, también pasa con el servicio de salud, pasa con las obras públicas. Y uno ve que el Estado provincial, claro, se ensancha, trata de atender algunas responsabilidades, pero también los recursos son finitos, ¿no? Sí, es así. A nosotros el gobernador nos encomendó que el transporte esté garantizado. Es un gran esfuerzo que la provincia está haciendo mensualmente, pero lo que más nos importa es que la gente pueda estar conectada y tenga acceso a todos los lugares a donde necesita ir y a un costo accesible, porque hoy en día transportarse en vehículo personal está difícil, el costo de combustible está caro, sumado a, qué sé yo, quizás que en algunos lugares hay estacionamiento medido. Entonces se ha volcado una gran demanda que antes iba en sus coches particulares al transporte público, por lo cual es mayor la responsabilidad de poder satisfacer y de garantizar el servicio, ¿no? Porque tenemos mucha gente que depende de eso, tanto niños, niñas, adolescentes, docentes, auxiliares, comerciantes, profesionales, empleados de la administración pública, muchas personas, miles de usuarios al mes que necesitan contar con eso, así que el esfuerzo vale la pena, digamos, porque se trata de garantizar el acceso a los distintos servicios y objetivos de nuestra comunidad. Sí, y hay un miedo también latente, ¿no, Jennifer? Yo lo decía al principio, de que esta situación, el desfinanciamiento también que hace Nación a partir de la eliminación del fondo compensador, nos remonte a lo que fue y lo que se vivió el año pasado con el transporte y sobre todo aquí en Trelew, ¿no? Donde teníamos prácticamente los mismos días de paro que de funcionamiento del servicio en un mes, ¿no? Era una situación realmente caótica. Entonces la gente se pregunta, che, ante la falta de recursos no vamos a volver a esas épocas, ¿no? Yo creo que si bien la situación es contundente, digamos, en cuanto a números, el compromiso está asumido por parte del gobierno provincial, por parte del gobernador y también las empresas, porque las empresas sienten el acompañamiento de la provincia, los hemos seguido desde que iniciamos la gestión, hemos puesto los números sobre la mesa, hemos recompuesto la situación subsidiaria, también tarifaria, justamente para poder sostener el servicio. Hace poco participamos de la paritaria que hubo salarial del gremio para poder justamente garantizar la paz social, que tiene que ver con un equilibrio entre trabajadores, que serían choferes, mecánicos, etcétera, de las empresas, para los usuarios para que tengan el servicio, porque si no iban a ir a paro durante días indefinidos, y para los mismos empresarios. Entonces participamos como un actor que garantizaba los medios, así fue, y acompañamos siempre con el fin de que
haya servicio, haya transporte y de que justamente no se vuelvan a repetir estas situaciones que en algún momento se vivieron, que generan tanta incertidumbre, ¿no? Porque imagínate que si vos dependés del colectivo para ir a trabajar, no te pasa el colectivo, no vas a trabajar, te descuentan los días, o sea, es un círculo vicioso. Claro, sí, no, lógico, la gente es un medio de transporte indispensable, ¿no? Mucha que está en los barrios, que se tiene que trasladar, ir al laburo, sí, es una cuestión cotidiana, ¿no? Exacto. Un gasto más que tiene la familia y que tienen que afrontar, y un servicio que tienen que tener, ¿no? Para poder vivir en el día a día. Déjame preguntarte, Jennifer, si bien es el terreno legal, pero tiene que ver con esto, tiempo atrás, algunas semanas atrás, la provincia del Chubut y a través de la Fiscalía de Estado había presentado una medida cautelar y la Justicia Federal le había dado la razón a Chubut para esto de no hacer una quita del subsidio nacional. ¿Qué pasó con esto? Digo, hay un incumplimiento de nación, se va a avanzar hacia otro tipo de medida. ¿Qué pasó con eso? Sí, bueno, en realidad la medida cautelar se ganó, era una medida autosatisfactiva, eso quería decir que tenían que desembolsar los fondos, hubo un desembolso de nación de fondos adeudados, pero ahora la decisión tiene que ver con algo presupuestario, digamos, porque ellos lo que sacaron por decreto de necesidad de urgencia es que se eliminan de la prórroga del presupuesto los ítems en donde figuraban justamente, entre otras cosas, el subsidio del fondo compensador. Sí. Entonces se empiezan a mezclar las competencias y las materias porque tiene que ver con algo presupuestario, claro, y con una prórroga en el presupuesto. ¿Y esto es judicializable o no? No sé si se ha analizado legalmente desde la provincia. Eso yo se lo dejo a la gente que sabe, que es el ministro de Gobierno, él está con ese tema, pero lo importante hoy en día es que la provincia como garantizó y va a seguir garantizando el transporte, y si tiene que hacer alguna medida judicial lo hará y recuperará esos fondos, pero de todas formas la provincia va a garantizar el transporte. Bien, bueno, ahí está. Bueno, Jennifer, gracias por la comunicación. Era importante también brindar la información, llegar con la información en este caso, porque es un decreto, ahí vos lo decís, un decreto de necesidad y urgencia que comunica el Gobierno Nacional el día de hoy, y bueno, se termina esto que tenía que ver con el subsidio nacional para el transporte. Gracias, Jennifer. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba, Jennifer Contardi, la subsecretaria.